A todos los presentes. Buenas tardes, mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del Grupo Leti. Hoy tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre del Grupo de Empresas Leti para nuestra actividad webinar de la tarde de hoy, enmarcada en el movimiento Movember, movimiento que se celebra en el mes de noviembre con la intención de concienciar acerca de temas de salud masculina, tales como el cáncer testicular o el cáncer de próstata. Lo vamos a conversar en la tarde de hoy. Para ello tendremos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Semat Daer. El doctor Ricardo Semat es urólogo cirujano venezolano, experto en cáncer de próstata, medicina sexual y hormonas para la salud del hombre y de la mujer, presidente de la unidad de próstata, medicina sexual y hormonas del Instituto Médico La Floresta. Es además coordinador, instructor y enlace para el International Laparoscopic Preceptorship del Departamento de Urología de la Universidad de Tulane en New Orleans, Estados Unidos. El doctor Ricardo nos conversará acerca de nuevos paradigmas en el manejo de cáncer de próstata. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras y silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y, una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, muchas gracias por ser parte de este cambio. Desde hace unos 12 meses, el grupo de empresas Leti ha contribuido a la salud de todos los venezolanos, abasteciendo las necesidades de salud de los mismos por medio de la fabricación y venta de más de 360 millones de unidades de dosis de tratamiento, lo cual nos convierte en líderes absolutos del mercado farmacéutico venezolano, con un 20% de participación, superando prácticamente el doble a nuestros más cercanos seguidores. Gracias por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, pues nuestro mayor compromiso es contigo y con la salud del país. Nuestro compromiso ahora es mayor. Muchísimas gracias una vez más en nombre del Grupo Leti y los dejo en la amable compañía del doctor Ricardo Semat. Doctor Semat, los micrófonos. Muchísimas gracias, doctor Pastor. De verdad que es para mí un honor estar aquí el día de hoy. Y bueno, agradezco de antemano al Grupo Leti por la invitación para esta conferencia, que realmente me tomó de verdad un tiempo elaborarla y justamente con mucho cariño, porque el cáncer de próstata es definitivamente uno de nuestros pilares de trabajo y ya verán por qué es tan importante para nosotros seguir haciendo conciencia en esta enfermedad que nos sigue afectando a nosotros en el país. Así que bueno, vamos a compartir entonces la pantalla para iniciar la presentación. Okay. Bien, me hacen saber si ya estamos viendo la pantalla en este momento para iniciar. Perfecto, Ricardo. Adelante. Ok. Bueno, como dijo el doctor Pastor, bueno, yo trabajo en el Instituto Médico La Floresta. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta conferencia, ya que es patrocinada por el laboratorio. Sin embargo, la idea es hablar realmente de cuáles son los nuevos paradigmas de este año con respecto a cáncer de próstata. Hay muchas cosas que a lo mejor sabemos, otras cosas muy nuevas que no sabíamos, y afianzar muchos conceptos que a lo mejor no están del todo claros. Y nos hacemos la pregunta, ¿dónde estamos en la actualidad en el mundo, en nuestro país? Y sabemos que por lo menos a través del Global Cancer Observatory, que es una agencia internacional auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que la incidencia de casos o de nuevos casos para el 2020 en hombres mayores de 40 años de esta enfermedad alcanza casi el 15%. Obviamente las cifras del 2021 no las tenemos porque está terminando el año todavía, pero estas son las predicciones más o menos del 15%.
y para una mortalidad de casi 7,1%, ¿no? Entonces sabemos que más o menos entre el 7 y el 8% de los pacientes pueden morir a nivel mundial por cáncer de próstata. En nuestro país, a nivel oficial, sabemos muy bien los que siguen el tema de que las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio Popular para la Salud llegan hasta el 2014 y no contamos con ninguna nuevas cifras ni de incidencia ni de mortalidad en la parte oncológica, bueno, realmente nada. Pero la Sociedad Venezolana Anticáncer se dio a la tarea de crear unas aproximaciones, unos modelos predictivos para hablar de pronósticos tanto de mortalidad como de incidencia para las distintas patologías oncológicas, y encontramos que la incidencia para el cáncer de próstata, vemos un ascenso del crecimiento de la incidencia que pasaba de casi 45 casos por 100.000 habitantes hasta el 2019 a 51 casos por 100.000 habitantes. Y en términos de mortalidad, que a pesar de que no lo refleja en la pantalla, pero sí se van a dar cuenta que si ustedes analizan esta presentación de la sociedad, van a encontrar que el cáncer de próstata está liderando las listas de mortalidad como la primera causa de muerte en hombres en nuestro país. Y la mortalidad, fíjense ustedes que tampoco ha sido benevolente, en que ha pasado de casi 20 casos desde el 2014 a casi 22 casos de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Recordemos que estas son proyecciones. Yo creo que obviamente hay un gran subregistro de modelos de pacientes con cáncer de próstata por los que están en el hospital, los que se mueren a lo mejor sin una causa aparente. Y recordemos que el cáncer de próstata en muchos pacientes pueden a lo mejor padecerlo y ni siquiera haberse diagnosticado propiamente. Entonces es un factor a considerar. Ahora, ¿quién puede padecerlo? Sabemos que los hombres, o sea, el sexo y la edad son los factores más predominantes para padecer cáncer de próstata, pero realmente, ¿quién puede padecerlo? Entonces, por ejemplo, el factor genético es un factor que debemos de mantener en la línea, donde, por ejemplo, el padre de un hombre con cáncer de próstata, su hijo tiene casi el 68% de riesgo de padecer la enfermedad. Y fíjense ustedes qué interesante, volvemos a la línea de que los pacientes o los hijos de las pacientes que sufrieron un cáncer de mama tienen un riesgo de 21% de sufrir la enfermedad. Entonces debemos de insistir que no solo la historia familiar del padre, el tío o el abuelo, sino hacer la historia clínica con respecto, mire, su mamá ha tenido cáncer de mama, es importante tenerlo presente. Si Darth Vader le hubiese querido decir a Luke en su momento que tenía un cáncer de próstata, encontramos que lo que hubiese dicho también hubiese gritado un no rotundo de susto, porque sabemos que la historia familiar es más o menos del 11%, aquí en Venezuela incluso es más o menos los estudios que nosotros, incluso yo he hecho aquí en el país, más o menos la incidencia de cáncer familiar está en el 11% de los pacientes. Sobre padecer la enfermedad, obviamente sabemos que hay factores de riesgo muy predominantes como la obesidad, y veremos más adelante por qué hay factores de crecimiento insulínicos que están asociados al desarrollo de los tumores como el cáncer de próstata. Obviamente las dietas occidentalizadas altas, ricas en grasas saturadas, frituras, son factores que van en contra de la prevención del cáncer, y la lámina que presento es que este debería ser el cerebro de la dieta de nosotros, o sea, rica en vegetales, rica en pescados, preferiblemente no fritos, sino a la plancha, el aguacate, los mariscos, los vegetales verdes, el salmón por su poder antioxidante y de omega 3. Se ha hablado mucho de las vitaminas y quería obviamente tener la oportunidad de hablar del estudio SELECT, que fue un estudio multicéntrico muy importante, que todavía, a pesar del 2011, se sigue hablando de él por la cantidad de pacientes y sobre todo por el riesgo de utilizar vitamina E y selenio como factor preventivo de cáncer de próstata, y se encontró que había un 17% más bien de riesgo de cáncer de próstata para aquellos que tomaban vitamina D a 400 unidades internacionales al día. Se concluyó en el estudio que el selenio no protege contra el cáncer de próstata, pero se acotaba de que en aquellos pacientes que se encontraban con niveles bajos de selenio y a la vez tomaban vitamina D,
sí se veían beneficiados de la ingesta de selenio. Lo que pasa es que normalmente nosotros no tenemos en el cerebro de mandarles a hacer niveles de vitamina a los pacientes. Quizás hoy en día un poquito más la vitamina D por ciertos factores, incluso por el COVID, pero pedirle a un paciente, mira, ¿cuáles son tus niveles de vitamina E o de selenio? Habría que ver realmente porque estos sabemos que si los tienen bajos, pudieran beneficiarse de tomarlo. Se ha hablado muchas veces del licopene, ¿no? Que tienes que comer mucho tomate, que si sopa de tomate, que no es el tomate porque el tomate tiene una baja concentración de licopene y son los tomates procesados. Entonces, este estudio, publicado en Medicine de Baltimore para el 2015, nos reveló que fueron casi, es un estudio de varios, o sea, un resumen de varios estudios, tipo metaanálisis de casi 26 estudios, 17,000 casos de cáncer de próstata, y se encontró que había un verdadero beneficio en la prevención de cáncer de próstata en aquellos pacientes que consumían entre 9 y 21 miligramos al día de licopene, o viceversa, que encontraban concentraciones sanguíneas de licopene que estaban entre los 2,17 y los 85 microgramos por decilitro. Interesante también de que aquellos pacientes que tenían más de 85 microgramos por decilitro de licopene en sangre realmente ya no se beneficiaban de la prevención por la ingesta de esta sustancia. Pero entonces, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo pudiéramos lograr la medición de niveles de licopene? A lo mejor para planificar, sobre todo tratamiento preventivo y no simplemente, bueno, toma esto, toma lo otro. Yo creo que es importante hablar de cifras y sobre todo que establecer cuánto debería de usted tomar o consumir. Se habló en una oportunidad de la calvicie. Hay estudios, la mayoría de ellos puedo decir que son de tipo observacionales, que hablaban de una mayor predisposición en los pacientes calvos a padecer cáncer de próstata, pero sabemos que como funcionamos mucho con la medicina basada en evidencia, no hay estudios aleatorizados, controlados, que hablen del verdadero papel de la calvicie para cáncer de próstata. Sabemos que hay un componente racial importante donde la raza negra, sobre todo en países como los Estados Unidos, no solamente son más prevalentes en la raza negra, sino son más agresivos. Y puse la foto del hombre asiático a la derecha porque el asiático tiene un componente particular donde si este paciente, sabemos que si está en el Japón, se ve beneficiado por la dieta, el clima, o sea, el ambiente lo ayuda a no padecer cáncer de próstata, pero si lo trasladamos al occidente y este paciente con las dietas del occidente tiene el riesgo igual de un paciente blanco de padecer cáncer de próstata. No así en Venezuela, donde la gama de colores sabemos que es un mestizaje. No hay estudios relevantes de raza como tal, porque nosotros no hemos definido una raza particular, porque nosotros somos la mayoría mestizos, exceptuando los que tienen a lo mejor una descendencia europea, pero la mayoría de ellos se han mezclado entre los españoles con la raza negra, algunos de otros países. Entonces, esta mezcla quizás ha favorecido en no establecer un verdadero riesgo por el factor racial. Sabemos que el cáncer de próstata, cuando queremos hablar de síntomas, y estarían de acuerdo los colegas urólogos que a lo mejor me están viendo el día de hoy, es que tenemos que seguir haciendo campañas de que el cáncer de próstata es asintomático en la gran mayoría de los pacientes y solamente los síntomas que más prevalecen, y los mencionaremos después, es ya en un cáncer de próstata avanzado, no solamente localmente avanzado, sino probablemente ya metastásico en la mayoría de los pacientes. Algunas de las caras las conocemos aquí. Fíjense ustedes, si ustedes no lo sabían, me sorprendió mucho haber leído que mi Jedi favorito, el Alec Guinness, el Sir Alec Guinness, falleció por cáncer de próstata en el 2000 por ya metástasis en el hígado. Bill Bixby, que fue el increíble Hulk, también lo mató el cáncer de próstata. Y bueno, dos de ellos que están vivos actualmente, que es Robert De Niro y Ian McKellen, conocidos por sus papeles en El Padrino y por Magneto y en las series de Marvel y El Señor de los Anillos. Pero sabemos de que entonces la idea de presentar esta lámina es que hay caras para cáncer de próstata y así como son los actores, muchos de nosotros en Venezuela estamos caminando por ahí y no sabemos esos pacientes que tienen realmente cáncer en la próstata.
Obviamente los síntomas de lesiones avanzadas, puede haber sangre en el eyaculado, aunque la hematospermia sabemos de que no es un signo patognomónico de cáncer, pero sí es un signo patognomónico de invasión, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata, de que ese paciente, si tiene hematospermia, puede tener entonces una invasión de las vesículas seminales, los dolores óseos, anemia por infiltración de la médula ósea y obviamente la pérdida de peso no cuantificada, que no puede darle una explicación. Cuando tenemos que hablar de abordaje, existen diversos métodos que entre ellos algunos utilizados solos o combinados nos han dado la posibilidad de aumentar la posibilidad de detección de cáncer de próstata en estos pacientes. Vamos entonces a verlos uno por uno. Fíjense ustedes que el tacto rectal, que ha sido muy mayugado, ha sido realmente muy desvirtuado a lo largo de los años, me traje esta lámina de una conferencia donde hablamos donde no debería de ser usado solo como método de pesquisa como tal, porque tiene un valor predictivo positivo muy bajo, entre el 4 y el 21%. Estoy de acuerdo en que debería de ser complementario al antígeno prostático y sabemos que un tacto rectal ya sospechoso o positivo, lo que llamamos nosotros, o sea, aquella dureza que tocamos en la próstata, ya es prácticamente, aumenta el riesgo o la probabilidad de que esto sea una enfermedad de alto riesgo. Ahora, lo que yo no puedo estar de acuerdo en la lámina es en esto, que debe de realizarse solamente en el ambiente de un antígeno prostático elevado confirmado. Y muchos urólogos podrían estar de acuerdo conmigo, y es lo que hacemos, en que, primero que nada, si nos vamos a las cifras, 15% de los pacientes con antígeno prostático menor de 4 nanogramos por mililitro tienen cáncer de próstata por biopsia. Entonces, eso de que, y en mi experiencia, nosotros hemos tenido pacientes, es verdad, no es la mayoría, pero sí tenemos pacientes que han venido con diagnósticos de cáncer de próstata y tienen antígenos normales. Yo tengo el caso de un paciente en mi consulta que tenía un antígeno normal y se le diagnosticó un cáncer de próstata por el tacto rectal. Tengo otro caso que incluso fue médico, que él se negaba a hacerse el tacto, y mi padre se cuenta esta historia muchísimo porque el diagnóstico se lo hizo él, era un ginecobstetra, y el diagnóstico se lo hizo por tacto porque el antígeno siempre estaba normal. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen antígenos normales? El tacto sigue siendo un factor, primero, de estadiaje, como lo vamos a ver en esta lámina, y sobre todo que permite a lo mejor el diagnóstico inicial y la aproximación inicial. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa cuando el antígeno es normal y tenemos un cáncer? ¿Cómo lo seguimos? Después de la prostatectomía radical, tenemos que valernos de otros estudios, incluso el tacto rectal de la celda prostática. Siempre es bueno hacerlo, nunca debemos omitirlo. Incluso me llamó mucho la atención que en estos días un estudiante de medicina en Chile me escribió a través de mis redes sociales en el Instagram porque quería saber su opinión sobre su tesis de grado. Y él me comentaba que en Chile no se acostumbraba a hacer el tacto rectal a los pacientes, y yo creo que esto es un error. Yo digo que el tacto es un método de estadiaje porque nosotros sabemos que en el momento que el tacto encontramos un nódulo positivo o incluso toda la próstata de un lóbulo o ambos lóbulos dura, incluso si la próstata no es móvil o no podemos establecer los planos entre lo que es recto y próstata, ya esto nos sirve como método de estadiaje para saber que esto probablemente es un cáncer de próstata, probablemente agresivo y también que puede ser localmente avanzado. Cuando hablamos de antígeno prostático, sabemos que es una de las pruebas más mundialmente aceptadas, relativamente disponible y económica, aunque tiene problemas de interpretación. Hoy en día sabemos que los valores normales están entre 0 y 2,5 nanogramos por mililitro. Esto lo venimos llevando desde hace muchísimos años. Creemos que es un error que los laboratorios clínicos sigan reportando los antígenos prostáticos entre 0 y 4 nanogramos, y esto es porque hay evidencia científica suficiente donde los valores de antígeno entre 2,6 y 4 nanogramos ya hay un riesgo de 20% de cáncer de próstata. Por lo tanto, decidir bajar el corte del antígeno era la idea de buscar estos cánceres y en etapas tempranas. Lo que pasa es que se satanizó mucho la búsqueda de los cánceres muy tempranos
y lo vamos a ver en la siguiente lámina, por palabras como son cánceres indolentes, cánceres que no sabemos realmente cuál es el potencial de agresividad que puedan tener y queremos descubrir ahora los que son realmente agresivos, cuáles son los que son realmente letales, para evitar sobrediagnóstico, ¿ok? O el tratamiento excesivo o lo que llaman el overtreatment. Entonces, son palabras, pero a la hora de tú hablar con el paciente, cáncer es cáncer. Lo importante es calmarlos ahora y saber hacia dónde los vamos a dirigir y por qué. Y además que no es lo mismo un cáncer a lo mejor que pudiera tener un comportamiento, un Gleason de bajo riesgo, pero que es de alto volumen. Entonces, igual estos pacientes probablemente hay que tratarlos. Ahora, estrategias de antígeno, cómo saber el antígeno normal y establecer una buena consulta. En el estudio de Catalona de estos 36.000 hombres, se estableció por lo menos los promedios de edad del antígeno para las décadas de la vida y considero que esta es el mejor estrategia de inicio, por lo menos de un paciente que se acerca a tu consulta por primera vez, tú ves la edad y establece si ese patrón de antígeno que tiene está por encima de su promedio, como los ven en la lámina. Ya esto le confiere un riesgo por estar por encima del promedio para padecer cáncer de próstata, y esto nos indica de que este paciente debe de venir todos los años al consultorio. Otras estrategias definitivamente está en el seguimiento. Yo no sé, los urólogos, y eso me lo dirán a lo mejor en la etapa de preguntas y respuestas, ¿cuántos de ustedes realmente hacen el cálculo del valor logarítmico de lo que es la velocidad del antígeno? Yo no lo hago porque creo mucho en lo que es el seguimiento constante en los pacientes en el consultorio, y yo precisamente veo esas pequeñas variaciones o grandes variaciones del antígeno, donde yo puedo decir, oye, mira, tu antígeno siempre estuvo estable durante esta época y de repente se disparó. Y eso es un signo de alarma para nosotros importantísimo a la hora de decidir si realizar un estudio adicional como la resonancia o irnos a la biopsia incluso. Parte de las estrategias de tratamiento también estaban en que se estableció que aquellos pacientes, incluso en el estudio de Catalona, que aquellos pacientes que tenían antígenos menor de 1 nanogramo por mililitro, el riesgo de cáncer de próstata en estos pacientes era del 2%, mientras que aquellos que lo tenían por encima de 1, al momento de su primera consulta, ya tienen un riesgo prácticamente de 65, mayor del 60% después de los 65 años de edad. Entonces, a estos pacientes con su historia familiar, esto es diferente de la historia familiar, porque la historia familiar sabemos que hay que seguirlos todos los años, o sea, ese paciente no se puede perder, pero ya con el antígeno le decimos, no, mira, tú tienes que venir necesariamente aquí al consultorio. Y esto nos da la oportunidad de hablar de la pesquisa de cáncer de próstata. Me traje esta lámina de una conferencia donde aquí hablaban de los efectos de una pesquisa de 1.000 hombres en los Estados Unidos, y fíjense ustedes que, según acorde esta lámina, solamente el beneficio de pesquisar 1.000 hombres nos permitió prevenir 5 muertes por cáncer de próstata, pero en el otro lado de la moneda vimos 130 biopsias negativas que se consideran, entre comillas, como innecesarias, 120 biopsias positivas, 35 que desarrollaron problemas vesicales del intestino, problemas de la esfera sexual, 8 complicaciones debido a la biopsia, 1 muerte debido al tratamiento. Entonces pareciera que fuera poco beneficioso el hacer pesquisa. Y lo que yo creo que está mal es, o lo que deberíamos y lo que hacemos nosotros, es cambiar la estrategia de la pesquisa. Nosotros tenemos datos en Venezuela de cuando incluso estuvimos en el Domingo Luciani con mi papá, por SEMAT y colaboradores, la pesquisa de los 25.000 hombres, donde tuvimos casi 2.000 sospechosos en los trabajos de todas las pesquisas que se hicieron durante muchos años en el Domingo Luciani, y encontramos casi una incidencia de cáncer de próstata del 8%. Ahora, ¿qué derivó de todo esto? Nosotros actualmente todavía seguimos haciendo pesquisas de cáncer de próstata. Esta fue nuestra foto de la última pesquisa que hicimos para la gente de Salud Chacao, quienes nos invitaron. Hicimos el año pasado 100 pacientes y este año logramos hacer 72, lo cual es una iniciativa que sigue siendo muy buena, incluso en efectos de la pandemia. Ahora,
el cambio de estrategia de la pesquisa tiene que venir acompañado de que, por ejemplo, antes nosotros derivábamos los pacientes porque tacto patológico es tacto patológico prácticamente en manos expertas y sabemos que ese paciente iba para la biopsia. Pero ¿qué pasa con los que tenían un antígeno que estaba por encima del nivel normal? No, este paciente va directo para biopsia, era lo que decíamos. Y ahora la estrategia creo que debe cambiar o modificarse en la pesquisa donde, y lo estamos haciendo, en que estos pacientes con antígeno alto los derivamos ahora a una consulta especializada donde los reinterrogamos, vemos sus síntomas urinarios, vemos si tienen un volumen prostático elevado, los estudiamos con resonancia o eco para ver si tienen signos de una prostatitis, tratarlos con antibiótico, mandarles a hacer urocultivo, espermocultivo y determinar si este paciente por antígeno alto debería de ir a biopsia. Esto, por supuesto, en los casos de antígenos que estaban por encima de 2,5 y 10, que sabemos que es la bendita zona gris que nos da tantos dolores de cabeza. En el consultorio decimos, oye, vale, será una prostatitis, será un cáncer de próstata, ¿qué será? Pues siempre nos causa duda y el paciente sufre de mucha ansiedad en esos momentos. Sabemos que el antígeno prostático se ve afectado por el volumen de la próstata, la presencia de sondas o catéteres, la presencia de infecciones en la orina, la prostatitis, la eyaculación, aumenta el antígeno en casi 0,8 nanogramos por mililitro, por eso siempre recomendamos que nunca se lo hagan después de haber tenido relaciones, por lo menos 48 horas sin tener relaciones. El tacto lo puede alterar mínimamente, pero lo puede alterar, y los pacientes obesos sabemos que pueden tener un antígeno dudoso. Varios medicamentos como las estatinas, sabemos que el finasteride y dutasteride, y sigo insistiendo que pacientes con finasteride y dutasteride se les disminuye hasta un 50% el valor del antígeno y este valor de antígeno no es real. Sabemos que el uso de testosterona exógena puede eventualmente no subir solo el antígeno, sino que modificar un paciente que ya tiene un cáncer de próstata, pero incluso sabemos que la testosterona o los pacientes, por ejemplo, está en boga ahorita, que los pacientes que fallan a tratamientos con bloqueo hormonal, que tienen incluso castración resistente, se les puede dar concentraciones de testosterona exógena altas para poder precisamente controlar las células cancerígenas. Entonces, la testosterona no la debemos satanizar como que es productora de cáncer. No, ella simplemente cuando hay un paciente que tiene un cáncer de próstata puede alimentar las células al principio y lo puede elevar. Por supuesto, los bloqueos hormonales con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas y la beta-glutamina que los bajan. Marcadores tumorales. Fíjense, los marcadores tumorales, hay varios marcadores tumorales para cáncer de próstata. Creo que aquí son muy desconocidos en el país, no son populares porque muchos de ellos cuestan caros. El costo para el paciente aquí en nuestro país es un problema. El que diga que no, que money is no issue, es mentira. O sea, lo será para un porcentaje muy pequeño de la población, pero a la hora de tú pagar la consulta, el antígeno, más los exámenes, el eco, que si tengo que hacer una resonancia o no, un marcador tumoral, hoy en día representa un costo. Nosotros realizamos un estudio aquí en Venezuela, en el Instituto Médico de la Floresta, de casi 100 pacientes en privados a quienes le hicimos el PSA3, en su momento cuando los pacientes era relativamente económico y lo podían pagar, y encontramos un bajo valor predictivo para la prueba, para detectar cáncer de próstata, pero que incluso en una de las conclusiones del trabajo, que fue mi tesis de grado, fue bajar el punto de corte de 35 a 25 y se estableció riesgos regresionales estadísticos, donde vimos que con el punto de corte de 25 podíamos aumentar la tasa de detección de cáncer de próstata. Quizás una de las fallas que yo critiqué del trabajo es que lamentablemente no pudimos hacerle biopsia a todos los pacientes, o sea, a los normales y a los que tenían PSA3 elevado para ver realmente la prevalencia de cáncer de próstata en estos pacientes, pero obviamente por asuntos éticos no podíamos ofrecer una biopsia por un paciente que tenía un antígeno normal, un tacto normal y un PSA3 normal. Desde el punto de vista de los exámenes genéticos, hay que hacer énfasis en este tipo de estudios porque hay paneles de multigenes, casi 14 multigenes. Sabemos hoy en día que hay mutaciones susceptibles que nos pueden dar probabilidad de cáncer agresivo
Algunos de ellos están asociados a la respuesta a la quimioterapia y por supuesto sabemos que es beneficioso en la historia familiar de cáncer de próstata con el BRCA1 y 2. Desde el punto de vista de estudio, hay mutaciones específicas que aumentan el riesgo de restadificar el Gleason a uno mayor cuando le hacemos la prueba de pacientes como el ATM, el BRCA2 o el MSH2, ¿ok? Con respecto al ATM solo. El verdadero intención de realizar un estudio genético, como lo mencioné, y vemos por lo menos este modelo del Generic Assessment para que cuando queremos identificar un cáncer de próstata agresivo, son los de la derecha superior. Hay otros como queremos identificar enfermedad agresiva, o si queremos ver la respuesta de la quimioterapia, hay como el DDR, ¿de acuerdo? Pero esto es prácticamente, esto es un tema que incluso es como para una conferencia completa, hablar de los estudios genéticos. Ahora, ¿cuándo ofrecer tratamiento? ¿Cuándo debemos de ofrecer tratamiento? Cuando le hacemos a un paciente una prueba de esta, porque recordemos que estas pruebas no dicen que el paciente tiene un cáncer en el momento, sino que establecen un riesgo genético de que cuando el gen está positivo, este paciente puede tener cáncer. Y muchos de estos pacientes dicen, bueno, ¿pero qué hago? ¿Me voy a quitar la próstata entonces? Este estudio en pacientes con vigilancia activa se estableció que aquellos pacientes que tenían el carrier de algunos de los genes que eran positivos, aumentaba la reclasificación de estos pacientes, donde sea a lo mejor los que no tenían o no portaban el gen, se mantenían estables en la vigilancia activa, pero aquellos que tenían la mutación, sobre todo fíjense los que tenían el BRCA2, aumentaba muchísimo la reclasificación de malignidad de estos pacientes. Entonces, claro, este paciente ya no podía pasar a vigilancia activa, sino que necesariamente, no, mira, este paciente hay que ponerlo ya en modalidad de tratamiento, porque sabemos de que va a tener una enfermedad agresiva y más bien ese paciente sabemos que va a recurrir más tempranamente y no queremos justamente que ese paciente vaya a desarrollar entonces por su enfermedad metástasis. Cuando hablamos de la resonancia magnética como método de estadiaje y diagnóstico, es un recurso novedoso, ya muy disponible en todo el país, es relativamente todavía costoso en ciertos sitios, o sea, no es accesible en todos lados. Desde el punto de vista del state of the art de realizar una resonancia magnética, tenemos obviamente los que hablan de la difusión y el coeficiente, las imágenes seriadas en T2 y la utilización de contraste endovenoso. Voy a parar aquí, voy a devolverme un momento. Quiero hacer acotación de que por lo menos nosotros, y no sé si ustedes me lo dirán en las preguntas y respuestas, dentro del protocolo de estudios que nosotros hacemos en la Floresta, junto con nuestro radiólogo, el doctor Miguel Rocha, nosotros prácticamente estamos tratando de obviar el uso de contraste endovenoso con gadolinio, porque sabemos, yo no sé, yo casi nunca veo pacientes con cáncer de próstata que tienen positivo imágenes en la clasificación de PIRAT, con positivas a las imágenes con contraste, sino que le doy mucha importancia a la imagen seriada en todas las cortes en T2 y sobre todo que estén positivos en el coeficiente, en la difusión y en el coeficiente. Entonces, para nosotros eso tiene un peso específico muy importante para decir, oye, este paciente yo sí creo que tiene un cáncer de próstata. Debemos de conocer, por supuesto, la clasificación de PIRAT, porque es lo que, así como lo hacen en mama con las clasificaciones normales, PIRAT para nosotros debe ser un lenguaje para saber de qué estamos hablando. Y los estudios que avalan el uso de la resonancia, sabemos como el PROMIS y el Precision, del 17 y 18, donde tenían pacientes que no se les había hecho biopsia, era un prospectivo controlado aleatorizado de 500 pacientes y se encontró que el valor predictivo de detección era de 72% para la resonancia, 38% de cánceres clínicamente significativos y comparativamente contra el ultrasonido transrectal le dio una paliza al ultrasonido transrectal. Otros estudios como el Futterer, una revisión sistemática desde el 2000 al 2014, casi 1.729 estudios, se estableció que el régimen de detección, bien sea por biopsias templadas, por fusión,
el nivel de detección era del 48 al 87%, con un valor predictivo negativo de 63 a 89%, lo cual es muy bueno, porque prácticamente te dice que cuando no hay nada, cuando la resonancia está negativo, casi siempre puedes confiar en que ahí no hay cáncer. Sin embargo, llama la atención este otro estudio donde nos dice debería ser la resonancia multiparamétrica, el reflejo de un antígeno elevado. Fíjense ustedes en el recuadro en rojo que nos dicen que sí, el valor predictivo negativo es del 76%, bastante alto. Pero en la acotación final del cuadro encontramos de que sí, podemos obviar por un antígeno alto casi el 25% de las biopsias que pudieran haberse derivado por un antígeno elevado, pero perdemos casi un 24% de pacientes con un grado de Gleason mayor a 3+4. Entonces, ténganlo presente, decírselos a los pacientes de que no toda resonancia normal es que no tiene cáncer. Tiene un 24% de probabilidades de que simplemente en ese momento esto no sea un cáncer y de ahí deriva la necesidad de volver a seguir el antígeno, y si hay necesidad de hacer una resonancia nueva la hacemos, e incluso a pesar de la resonancia negativa, si usted como urólogo, y yo lo hago en mi consulta, si yo tengo un alto índice de sospecha de que este paciente pueda tener un cáncer, yo le hago la biopsia. Desde el punto de vista de porcentaje de aproximación por el PIRADS, fíjense ustedes en la lámina en la izquierda, donde para PIRAD3 tenemos casi una probabilidad del 12% de encontrar cáncer clínicamente significativo. Por favor, no obviemos los pacientes que tienen un PIRAD3. No, tiene un PIRAD3, es casi que benigno. No, señor, tiene casi un 12% de probabilidad. Y volvemos, el contexto clínico es muy importante. No es lo mismo analizar un paciente solamente con la resonancia a verlo con la velocidad del antígeno, si tiene un tacto medianamente sospechoso, es una próstata pequeña, porque sabemos que en próstatas pequeñas mayor probabilidad de cáncer, no así a las próstatas quizás más grandes. ¿Qué tanta correlación hay entre la resonancia magnética y la realización de ultrasonido transrectal? Yo sigo realizando ultrasonido transrectal en mi consultorio. Creo que es un método más, sobre todo cuando el paciente a lo mejor no tiene o no dispone el recurso económico para hacerse una resonancia magnética. Fíjense ustedes que en las clasificaciones de PIRAD 4 y 5 existe una buena correlación con los hallazgos del ultrasonido transrectal, a pesar de que el valor predictivo del ultrasonido no sea tan bueno. Pero creo que en manos expertas, los que hacemos ultrasonido transrectal prostático, por más que digan que es incómodo para el paciente, de alguna manera me permite no solamente evaluar el estado de la cápsula prostática, que por lo menos en la resonancia, desde el punto de vista de como método de estadía, lo conversaré después, no lo voy a decir ahorita, pero sí creo que los que hacemos ultrasonido transrectal prostático no debemos de todavía omitirlo, porque sobre todo en cánceres que tienes un tacto patológico podemos encontrar lesiones hipoecoicas que sean altamente predictivas de cáncer de próstata. Y bueno, llegamos al momento de la realización de la biopsia. Tenemos un paciente altamente positivo. Perdonen que se me seca un poquito la voz. Pasamos desde el 75, donde incluso yo formé parte de estudios donde se realizábamos las biopsias a través del tacto digital rectal, porque muchas comunidades del interior del país no tenían la disponibilidad de hacerlas guiadas por ultrasonido transrectal de la próstata. Y hoy en día sabemos que llegamos a la realidad aumentada con guiadas por resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética, exacto. Pasamos de la sextante, de la doble sextante, la saturación, buscando aumentar el nivel de detección. Nosotros todavía creo que hacer una biopsia por menos de 10 cores en un paciente realmente es perder el tiempo. Es hacerle perder tiempo y dinero a un paciente, a menos que estés demasiado seguro que tengas una enfermedad de alta seguridad, de alto volumen y quieras establecer solamente el diagnóstico. ¿Ok? Para decir, bueno, sí tienes un cáncer, pero tomar menos de 10 cores de una biopsia de cada lado, creo que estamos perdiendo el tiempo. Nuestro protocolo en el Instituto Médico La Floresta, en nuestra unidad es hacerlas en la unidad de radiología bajo sedación. Nosotros no utilizamos anestesia local por probabilidad de deformación de la anatomía en la próstata.
Generalmente utilizamos enema FLIT o FLIT fosfosoda los días antes y la mañana a veces del día de la intervención, con muy pocos pacientes que hemos tenido a lo mejor con un episodio diarreico el día de la realización de la biopsia. Cuando lo sedan, el paciente se le afloja el esfínter y bueno, a veces tiene una que otra evacuación muy floja, ¿no? Lo que sí lo ponemos en antibióticos agresivos con levofloxacina y amicacina 1 gramo por 3 días, incluyendo el día antes de la biopsia, durante el día de la biopsia, después de tomar la muestra y, por supuesto, los días posteriores, y complementamos con trimethoprim sulfa porque creemos que tiene un nivel de penetración muy bueno en próstata por 15 días y esto nos ha dado muy buen resultado en disminuir la probabilidad de fiebre y de sepsis urinaria. Hoy en día, obviamente, muchas de las biopsias ahora se están haciendo guiadas por mapeo de tercera dimensión de resonancia magnética, por sistemas como el Artemis o incluso el Focalix, que ya se encuentra disponible aquí en el país, en el Hospital de Clínicas Caracas. Debo confesar que no tengo experiencia todavía en hacer este tipo de biopsia porque está relativamente muy nuevo en el país todavía. O sea, acaba de llegar realmente este sistema no hace mucho. Ahora, la concordancia entre la biopsia y la prostatectomía radical, sabemos de que cuando las hacemos por resonancia magnética se acerca, en este estudio lo demostró, casi 1.215 hombres que se les realizó tanto hechas por resonancia o estándar por ultrasonografía, vemos que se acercan un 23% a la realidad después de que los pacientes iban a prostatectomía radical, no así los que eran por métodos estándar, donde había una diferencia de casi el 42,7%. Entonces, bueno, la resonancia sí nos ayuda mucho para esto. Hoy en día se está planteando en nuevas conferencias la realización de microultrasonografía con respecto a la ultrasonografía convencional, donde estas nuevas ultrasonógrafos tienen transductores de 29 MHz, que contrasta muchísimo en la imagen con respecto al convencional de 6 a 9. Esto ofrece un 300% de mejoría de la resolución. Y recordemos que el eco es una herramienta valiosísima porque la podemos tener disponible en el consultorio y realizar la biopsia, lo que llaman in-office, o en el consultorio porque aumenta la tasa de detección por imágenes aquí. Faltaría ver los trabajos de investigación, a ver comparativamente con la resonancia, a ver qué hay de nuevo por acá. Y bueno, sabemos que en términos de alternativas de ofrecer una biopsia es tomar en cuenta siempre los costos y la relativa disponibilidad de métodos como para mapeo por resonancia magnética, porque esto sí aumenta los costos y como es relativamente poco disponible, por lo menos los que todavía trabajan a lo mejor a nivel hospitalario, sabemos de que todavía a lo mejor las tenemos que hacer con ultrasonidos por vía transrectal, y son ultrasonidos de incluso de muy baja generación, pues por lo menos así era el mío del hospital en el Llanito cuando yo hacía 200 biopsias al día en el Llanito. Y bueno, llegamos al tratamiento. ¿Qué vamos a ofrecer de tratamiento? Antes de llegar a tratar a un paciente con cáncer de próstata, tenemos que estimar el riesgo de estos pacientes. Todos ustedes conocen las escalas de riesgo por diamico, por el antígeno, por el tacto, por la realización de la biopsia con respecto al Gleason. Contamos con las modalidades de imagenología, donde la resonancia magnética sabemos que yo creo que es muy buena para la detección, pero los que somos expertos en el tema nos vamos a encontrar de que la resonancia magnética es muy mal predictor de enfermedad extracapsular, incluso de infiltración de la grasa periprostática. Ya hablamos del ultrasonido. El ultrasonido tiene muy buena correlación para los OPIRAT tipo 4 o 5, sin embargo, sobre todo para detección de lesiones, y en manos expertas puedes ver incluso ganglios linfáticos perirectales a la próstata o infiltración propiamente de la cápsula. El uso de la tomografía para la detección de ganglios linfáticos y el gammagrama óseo toda la vida fue muy popular. Nosotros tuvimos aquí en Venezuela, y ustedes lo saben, una crisis importante del 2015 hasta el 2018, diría yo, finales del 2018, donde había una gran escasez de reactivos para el gammagrama óseo y tuvimos algunos pacientes que tuvimos incluso que manejar a veces tanteando sin gammagrama por el antígeno. Ahora, la verdadera, hay evidencia
clínica, científica, donde nos dice que, por ejemplo, un paciente, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en Venezuela donde aquellos pacientes que tenían un antígeno menor de 20, el riesgo de encontrar metástasis por resonancia, por gammagrafía ósea, es menor del 1%. La AUA lo categoriza como un riesgo de casi el 5% de detección de metástasis cuando el antígeno es menor de 20. Entonces, es una buena práctica clínica cuando no lo tenemos disponible, jugárnosla, que si un paciente tiene menos de 20 de antígeno, siempre y cuando no sea una enfermedad de alto riesgo, o sea, un Gleason mayor de 8, poder jugárnosla, a lo mejor en no realizar si no la tenemos disponible el gammagrama. Ahora, hay modalidades como la realización del CT-PET por sodio fluoruro o por utilización de antígeno prostático de membrana como prácticas excelentes, y eso lo pueden ver con la doctora, se me olvidó los nombres de ella, hay dos doctoras que trabajan muchísimo con esto aquí en Venezuela y hay conferencias de esto que nos han hablado de que incluso el nivel de imagen es superior al gammagrama óseo para la detección de micrometástasis en pacientes incluso con antígenos que están por debajo de 20. Creo que son métodos que deberían de implementarse con respecto al gammagrama óseo, ¿no? Pues sabemos que con gammagrama óseo, y creo que a ustedes les ha pasado a más de uno, que los gammagramas no los reportan normales, y cuando tenemos un paciente a lo mejor con 16, 18 de antígeno, tenemos que hablar de que puede tener riesgo de micrometástasis que no se han evidenciado en los estudios de imagenología. Y llegamos al tratamiento, todos ustedes conocen la lista, de vigilancia activa, la cirugía radical, radio, braqui, crio, HIFU, bloqueo hormonal, quimioterapia. Y hablemos un poquitico entonces de todas estas modalidades. Vigilancia activa significa que observar pacientes, nosotros no podemos observar pacientes con cáncer de próstata, definitivamente. La intención de la vigilancia activa es establecer un protocolo de observación de pacientes, que no es que tú vienes a la consulta, te hago el antígeno y ya, si el antígeno está normal o no ha crecido, te vas para la casa. No, el protocolo incluye que el antígeno, y lo van a ver después, la velocidad del antígeno, resonancia magnética y la realización de la biopsia para estadificar los pacientes. ¿Con qué intención? Con la intención de tratar posteriormente a estos pacientes. La idea de la vigilancia activa es preservar en el tiempo la función eréctil e incontinencia de estos pacientes para ofrecerles en el momento en que estos pacientes avancen de su enfermedad a tratarlos con las modalidades terapéuticas curativas que existen, como la cirugía radical o la radioterapia. Ahora, en nuestro país, ofrecer vigilancia activa es producto de ansiedad todavía, porque tú sabes, es tener en la mente, es que tengo un cáncer, y tengo un cáncer, y tengo un cáncer. O sea, es verdad, el médico tiene la necesidad de sentarse con el paciente y decidir quién es candidato para ir a vigilancia activa. Lo otro interesante es establecer costos. Yo no he visto trabajos todavía que me hablen de costos con respecto a tratar al paciente, con respecto a vigilar, porque por lo menos yo no sé ustedes, en nuestro país vigilar a un paciente implica costos de la consulta, realización de antígenos, cuidado cada 6 meses, sino al año, pacientes que hay que hacerle la resonancia, la biopsia, pagar anatomía patológica. Entonces, todo esto son costos para el paciente que tiene que asumir en el tiempo y por cuántos años. Entonces, verdaderos protocolos de vigilancia activa está en el análisis del antígeno, que puede ser cada 6 meses al año incluso. Yo prefiero cada 6 meses. Establecer la velocidad del antígeno, el uso de la resonancia magnética, y realizarle biopsia a todos los pacientes, por supuesto, preferiblemente guiado por resonancia, y por supuesto el análisis de anatomía patológica. Lo nuevo con respecto a vigilancia activa es que fíjense ustedes que los que pudieron leer la NCCN toda la vida hasta estas nuevas guías del 2022, para los que eran los grupos de riesgo, de muy bajo riesgo o de bajo riesgo, prácticamente ya habían quitado el uso de la cirugía radical y de la radioterapia como principios de modalidades terapéuticas de inicio de tratamiento para los pacientes, y estaba solo la vigilancia activa. Y este año, para las guías que van a quedar para el año que viene, volvieron a adicionar dentro de los protocolos de tratamiento la radioterapia y la prostatectomía radical.
Esto causó un gran revuelo en las redes sociales a nivel del gremio médico por incluso decir que ahora la gente no se va a hacer vigilancia activa, de que esto va a ser un retraso incluso para los pacientes que estaban siguiéndolos, porque ahora los pacientes dirán, bueno, si están ofreciéndolo es porque la vigilancia activa realmente no funciona. Yo creo que tú debes de ofrecer todo, explicar los riesgos y beneficios de cada uno de los tratamientos, sobre todo como lo ven aquí, establecer las expectativas de vida de los pacientes y decidir que el paciente decida contigo qué es lo mejor para él. Ahora, los principios de por qué vigilar a un paciente en el 2021 está en la genética molecular. Se nos dicen que el Gleason 3 se parece a la célula normal en la mayoría de los casos, que el potencial de metástasis es 0, muchos pacientes lo aseveran como que es 0, pero que puede invadir localmente y esto por supuesto se ajusta al criterio de que esto es un cáncer, ni de broma esto es una célula normal. Hay estudios que nos hablan que la resonancia tiene limitaciones, ya lo han escuchado, pero fíjense ustedes qué interesante, en pacientes con vigilancia activa que les hacíamos resonancia, hasta un 31% que tenían resonancia o hallazgos en la resonancia estables, eran un Gleason mayor, o sea, era peor la progresión del cáncer. Y si analizamos más abajo el recuadro en rojo, fíjense ustedes que incluso aquellos que tenían o sea, que tenían hallazgos en la resonancia que parecía como que el tumor era más pequeño, casi un 19% de estos pacientes progresaron en su enfermedad. Y si sumamos este 31 y 19 es casi el 50%. Entonces, la resonancia tiene limitaciones, por supuesto, nos debemos de hacer valer de la velocidad del antígeno y de la biopsia, por supuesto, para correlacionar desde el punto de vista de anatomía patológica los hallazgos de la resonancia. Otro estudio del 2019, casi 958 hombres vigilados, con una media de casi 8 años, y encontramos que un 27% de los pacientes de este estudio tenían un riesgo intermedio, o sea, eran observados con riesgo intermedio, con una baja tasa de intervención y sin diferencias en la tasa de metástasis. Ahora, es de acotar, muy importante, que estos pacientes, o sea, el vigilar un paciente de riesgo intermedio, lo más importante es establecer cuál es el patrón de Gleason 4 de estos pacientes, porque sabemos que el mayor factor predictor de que estos pacientes avancen en su enfermedad es la presencia no solo de Gleason 4, sino porcentaje y más que el porcentaje, la distancia o la distancia en el core de la biopsia. Es mejor, o sea, es mejor factor predictor de malignidad que el mismo porcentaje de tumor de Gleason 4 en la muestra. Entonces, mucho cuidado cuando vayamos a seguir pacientes, hay que tomar en cuenta estas variables del Gleason, ¿no? Importante el cumplimiento de los protocolos. En este estudio donde el impacto del compliance de la biopsia de los pacientes que iban por vigilancia activa a realizárseles la biopsia en vigilancia activa, fíjense ustedes que los de las curvas rojas, que son los que se hacían la biopsia de forma protocolar, mejoraban en todos los ítems de riesgo de sobrevida por libre de metástasis en cáncer, de mortalidad específica por cáncer y sobrevida general con respecto a los que no iban de forma regular a hacerse la biopsia. Entonces, muy importante es decirle al paciente de que tú debes de venir de forma regular y religiosa a hacerte tu biopsia si lo vas a llevar a un protocolo de vigilancia activa. Este trabajo de impacto lo vi en una conferencia para vigilancia, pero creo que es aplicable como conducta para cáncer de próstata desde todo punto de vista. O sea, si lo vas a vigilar, si lo vas a tratar, el estudio del microambiente en pacientes obesos, encontramos de que esto está mediado en el paciente obeso como una partición de las células de ácidos grasos donde hay una captación por parte de las células tumorales de estos adipocitos y esto media una inhibición de las células TCD8, o sea, del sistema inmunológico a nivel local tumoral, que no actúan en contra del tumor.
Entonces, esto es importantísimo decirle al paciente obeso de que tiene que bajar de peso. Y esto lo mencionaba mi papá, el doctor Semá, que Dios lo bendiga, donde ya él hablaba de esto como la maquinaria de la muerte. Esto sabemos que está mediado ya incluso con otros estudios por la prolil hidroxilasa 3, que es la PHD3, donde esta bloquea las adaptaciones metabólicas hacia la obesidad con respecto al cáncer. Y bueno, ahora podemos hablar de modalidades de tratamiento como la cirugía radical. Veo las dos que están aquí presentes como la cirugía radical abierta y la laparoscópica asistida por robot. Está la laparoscópica sola, respeto a quien la haga, pero hoy en día sabemos que la evidencia favorece muchísimo más a la cirugía asistida por robot por su facilidad, por su menor curva de aprendizaje, por la facilidad del uso de los instrumentos y de la capacidad de poder hacer los nudos y la anastomosis uretrovesical. Yo realicé un entrenamiento de casi un año en la Universidad de Tulane con el que está a la derecha de la foto, al lado mío, o sea, en la foto izquierda, en la derecha de la foto, es el actual presidente de la UA, el doctor Rayu Thomas, que se encuentra en New Orleans. Y lo que quiero decirles con esto es que mi entrenamiento en cirugía robótica es un entrenamiento que no es fácil, es un entrenamiento largo que requiere observación de casos, certificación en el uso de la laparoscopia, certificación en el uso del robot, simulación y a eso adicionado a, obviamente, la realización de casos. Esto me dio la oportunidad incluso de entrenar muchos, alrededor de casi 30 urólogos de Latinoamérica, alrededor de Latinoamérica, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de Nicaragua, para realización de cirugía laparoscópica. A estos los llevábamos incluso a conocer el robot y que lo pudieran usar el simulador por primera vez. Cuando esto se dio hasta el 2017, en Venezuela estuvo muy mal desde el punto de vista económico. No es que esté muy bien ahorita, pero la probabilidad de viaje de los urólogos para poder realizar estos cursos era muy baja en ese entonces, pero todavía sigue abierto a quien lo quiera realizar. Es una semana prácticamente de curso. Y bueno, la cirugía radical ofrece la extracción de la próstata cancerígena, una tasa de curación a 10 años comprobada científicamente del 97%, reduce la mortalidad específica por cáncer y la aparición de metástasis. Ahora, con respecto a realizar los que quieran seguir realizando cirugía abierta, con respecto al robot, que si tú sabes, el que no hace robot no está en nada, sabemos que la realización de cirugía robótica es un tema de disponibilidad, es un tema de costos, sobre todo para el paciente, y por supuesto de experiencia, y ya vamos a ver por qué. Esta es una foto mía, yo en la consola robótica, junto con el doctor Osvaldo Carmona, quien estaba haciéndome de proctor en este momento para mis primeros casos de cirugía robótica. Y ahora, esto está en la evidencia científica, donde en este estudio, este paper del 2011, se encontró que se requieren alrededor de 10 procedimientos a la semana o 250 casos al año para alcanzar la equivalencia económica de realizar la prostatectomía radical abierta. Pareciera que hay una tendencia en Venezuela que más seguros están cubriendo la cirugía. Por ejemplo, Seguros Caracas no lo cubre y ellos dicen que no, porque todavía creemos que la cirugía abierta lo sigue haciendo. En parte de este otro paper publicado en el JAMA, compararon los costos entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica asistida por robot, y fíjense ustedes que la diferencia es de $1,000 con todos los materiales para cirugía abierta con respecto a casi $3,568. Creo que una cirugía radical de próstata por robot está alrededor de entre los 17 y 18 mil dólares aquí en Venezuela. En otras latitudes está alrededor de los 12 mil dólares. Esto incluye, por supuesto, material, el robot, la hospitalización, etcétera, y el quirófano. Ahora, antes de hablar de este paper, lo más importante que quiero acotar es que, y lo vamos a ver en láminas posteriores, es cuál es la enseñanza que dejamos en los hospitales que no tienen robot, porque por ejemplo el clínico tiene un robot, pero ¿cuántos de ellos porque tienen las pinzas o no las tienen disponibles pueden realmente hacer curva de aprendizaje? Y ahí nos lleva la enseñanza de que la prostatectomía radical abierta y las generaciones que seguimos haciendo cirugía abierta, tenemos un futuro promisorio en que podemos ir a la cirugía
laparoscópica o robótica, sea la que ustedes prefieran, pero podemos volver a la cirugía abierta en cualquier momento. Y si tenemos la seguridad, podemos convertir de forma segura a una cirugía abierta. No lo sé, las nuevas generaciones que solamente están entrenadas en cirugía robótica, si son capaces de hacer una cirugía radical abierta como tal. Es verdad, yo solamente en todo un año que estuve en Tulane, solamente vi convertir una sola cirugía y fue una nefrectomía radical que el abordaje lo trataron de hacer por vía posterior y se perdió el doctor en el plano, no lo encontró después de casi 2 horas y decidieron convertir la cirugía. Pero no encontré, incluso vi una próstata de 100 gramos en una oportunidad que sangró como un cochino. Lo tuvieron que transfundir durante la intervención quirúrgica y aún así, esto con todo y el neumoperitoneo, decidieron no convertir la cirugía. Ahora, este trabajo, perdón, que me adelanté, ¿cuál es la comparación entre cirugía asistida por robot y la prostatectomía radical abierta? Un trabajo comparativo, prospectivo, a 24 meses, con números similares de pacientes en ambas ramas, con un cirujano experto en cada modalidad. Y fíjense ustedes que los resultados a 6 meses, en términos de la esfera urinaria y la esfera sexual, prácticamente, como pueden ver en la lámina, no había ninguna diferencia entre los dos procedimientos. Igual, comparativamente a 12 meses, la misma historia, muy similares los resultados. Incluso a los 24 meses, cuando tú esperarías que la cosa cambie, no hay ninguna diferencia significativa ni estadística entre ambos procedimientos en las dos esferas. Véanlo aquí en esta nueva lámina donde ya compararon ambos procedimientos ya un poco más, más focalizado a cuáles eran las áreas de la esfera sexual o en el uso de pads o de protectores para la incontinencia, y seguimos viendo que la diferencia entre 6 a 24 meses en ambos procedimientos no había realmente ninguna diferencia estadísticamente significativa. No así en este cuadro donde pareciera que se favoreció al grupo robótico en la aparición de recurrencia bioquímica, un número de recurrencia bioquímica mucho menor con respecto a la cirugía radical abierta. Los que tuvieron la oportunidad de leer el trabajo, y se los recomiendo que lo lean, hay un factor de confusión que lo comentan en la discusión donde aparentemente hay una diferencia en lo que fue el tratamiento postoperatorio de cuándo referir a los pacientes para tratamiento posterior por la presencia de, o sea, sobre todo en la medición del valor del antígeno como definición de recurrencia bioquímica. Todos sabemos que para hablar de recurrencia bioquímica en prostatectomía radical es un antígeno mayor en 2 consecutivos de 0,2 nanogramos por mililitro. Entonces, bueno, no me cabe entender cómo hubo tanta diferencia de conductas entre los dos cirujanos, ¿no? Pero bueno, estaba ahí. Este artículo de opinión que salió en Medscape para este año lo titularon como "La conveniencia y no los resultados pudieran derivar a mayor número de cirugías asistidas", y entre tantas cosas que hablaron donde, bueno, el robot, la patente la tiene la gente de Intuitive Surgical, que va a salir, se va a acabar en el 2022, que puede dar pie a que nuevas tecnologías de otras marcas lleguen a las distintas latitudes y puedan ser incluso más económicas. Lo que sí sabemos es que para la NCCN, en un comentario, es que para las nuevas guías es comparativamente la cirugía laparoscópica y la asistida por robot para la prostatectomía radical contra la cirugía convencional como estrategias viables siempre y cuando sea realizada en manos expertas. Así que si usted hace cirugía abierta todavía, jamás nos acomplejemos porque es una opción para el paciente y el que no puede costear una cirugía por robot, vía abierta. Lo que creo es que las ventajas del robot sí ofrecen ventajas desde el punto de vista de lo que es una menor tasa de sangramiento intraoperatorio por el uso del neumoperitoneo. Creo que la reconstrucción de la anastomosis a puntos continuos, siempre y cuando se puede y que no tengas que reconstruir el cuello, porque vamos a estar claro que siempre y cuando te quede un cuello muy grande y tengas que reconstruirlo, puede haber riesgo de fístula.
o sea, de que todavía fistulice y haga fuga urinaria, y entonces, claro, igualito la sonda la vamos a tener que retirar a los 12, 15 días, no siempre la vamos a retirar a la semana. Importante acotar de que, por lo menos en el protocolo de lo que hacíamos en Tulane, era que todos los pacientes les hacían necesariamente una placa con contraste, o sea, una miccional, para por si había fugas o no. Nosotros tenemos estudios que nos dicen que prácticamente después de los 15 días, sabiendo la calidad de tu anastomosis, prácticamente el paciente está seco y no tiene ningún tipo de fístula, ¿no? Y de verdad nosotros obviamos la realización de los estudios miccionales en pacientes con prostatectomía radical, incluso con la abierta. Hablemos de radioterapia. Sabemos que nos ofrecen de que es menos invasivo, hay una recuperación más rápida, relativa, su máximo beneficio es adicionar, por supuesto, un tratamiento adicional que es el bloqueo hormonal total, pero tenemos recaídas en menos de 5 años, los que manejamos pacientes de radioterapia, porque vamos a estar claros, o sea, el paciente oncológico lo ve el radioterapeuta, lo maneja solamente para hacer la radioterapia y no lo vuelve a ver. Quien lo vemos somos nosotros. Y vemos las recaídas en menos de 5 años, la aparición de tumores de vejiga o de recto, toxicidad, diarrea, incontinencia, disfunción eréctil, pérdida de la eyaculación y, por supuesto, costo y disponibilidad, porque sabemos de que no en todos los sitios, o sea, hay un gran volumen de pacientes que necesitan radioterapia, no solo de próstata, no hay equipos de última generación, por lo menos en los hospitales, ¿no? Y los costos de radioterapia son también algo elevados. Ahora, la probabilidad de tener cáncer de vejiga o de recto es algo que está muy bien palpable en la literatura. Este nuevo estudio publicado por los europeos, por los suecos, en el 2019, estableció un protocolo de 84,000 pacientes con cáncer de próstata localizado entre el 88 y el 2009. 61% de ellos se les aplicó radioterapia externa como única modalidad de tratamiento. El resto se les aplicó prostatectomía radical. Y fíjense ustedes que salieron 1.236 cánceres de vejiga de estos pacientes y se estableció que el riesgo de desarrollo de cáncer vesical post-radioterapia es del 35% y la incidencia cumulativa a 10 años es de 2,35%. Insisto, los radioterapeutas no ven pacientes post-radioterapia. Y esto nada más hablar de cáncer de vejiga sin mencionar las complicaciones por reacciones posactínicas que siempre las vemos nosotros por hematuria macroscópica. Mi jefe en New Orleans, el doctor Rayo Thomas, actual presidente de la UA, siempre le dice a su charla en todos sus pacientes que van a la consulta, y les traduzco, una vez que ustedes siguen el camino de la radioterapia, no puedes volver hacia atrás. Y esto lo sabemos porque sabemos que a pesar de que la cirugía de salvataje post-radioterapia externa existe, muy pocos centros y cirujanos la realizan y con unas tasas de éxito en términos oncológicos, de sangramiento y probabilidad de lesión de recto y fístulas y colostomía es muy alto. Entonces, yo creo mucho en que siempre debemos de ofrecer cirugía primero y después radioterapia, bien sea adyuvante o de salvataje, y sobre todo en el paciente de alto riesgo, porque este paciente debe de ser tratado con terapia multimodal. Bueno, para no dejar de lado, sabemos que hay radioterapias, por ahora nos hablan de hipofraccionamiento, ultrafraccionamiento. Esto es clásico, una clase magistral aparte, donde dan mayor dosis en un menor tiempo, pero sabemos que esto ofrece mayor toxicidad en los pacientes. Importante decir que hay pocos datos, la mayoría de ellos son a menos de 5 años, o sea que no sabemos a largo plazo qué más hay. No está recomendado en pacientes de alto riesgo. Y entonces ya esto me causa, o sea, yo definitivamente nunca recomendaré radioterapia de primera línea, exceptuando en pacientes con una baja expectativa de vida o pacientes que no se puedan definitivamente, no son candidatos a operarse. La verdadera relevancia de utilizar radioterapia adyuvante o de salvataje, 3 estudios aleatorizados, controlados, muy buenos. No hay diferencia entre esperar
o dar adyuvancia. De verdad, no hay ninguna diferencia. Mi tratamiento de los pacientes es siempre esperar, siempre quiero que mis pacientes se mejoren desde el punto de vista de la urgencia y la incontinencia urinaria, que sabemos que hay una incontinencia transitoria las primeras semanas de retirada la sonda y luego este paciente recupere su continencia totalmente y no hay ningún problema de esperar 6 meses, y hay estudios que lo avalan, no hay problema de esperar 6 meses para darle radioterapia a un paciente post-prostatectomía radical. Bueno, bloqueo hormonal, todos conocemos que es una alternativa paliativa, diferentes esquemas porque hay diferentes drogas, tienen muchos efectos secundarios, algunos de ellos necesitan tratamientos prolongados y nuestro dolor de cabeza es la aparición de cáncer de próstata resistente a la castración. Lo más importante son los efectos secundarios del bloqueo hormonal, que es la pérdida del deseo sexual, osteoporosis en el hombre, síndrome metabólico, alteraciones de las mamas como crecimiento o dolor, fatiga, demencia o alteraciones cognitivas en estos pacientes. Quise traerles a colación, el doctor Klotz, en una de sus charlas, urólogo, presentó lo que llaman el ABCDF para bloqueo hormonal total, y vamos a ver la evidencia clínica posteriormente, donde vemos el A es la awareness, donde debemos de darnos cuenta de los, saber que esto tiene un efecto metabólico en los pacientes. B, cuidar la salud ósea de nuestros pacientes. Nosotros hemos utilizado toda la vida los alendronatos inyectados, que es el Someta, una vez mensual. Creo que no lo utilizamos siempre, excepto en pacientes que tengan riesgo de osteoporosis. Yo no sé cuántos de ustedes les mandan a hacer estudios óseos a los pacientes en cáncer de próstata, pero hay evidencia que el uso de alendronatos a 70 miligramos semanal o de Sumac pueden tener beneficios en mejorar la salud ósea de estos pacientes. Pacientes en C por colesterol y cigarrillo, cesar o recomendar por favor dejar de fumar, pero hay evidencia que el uso de estatinas a bajas dosis puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. D, fomentar la descontinuación del bloqueo hormonal, sobre todo para favorecer el efecto bioquímico o el beneficio de bloqueo hormonal intermitente para los pacientes que tienen o quieren tener vida sexual activa y quizás beneficiar la aparición de, contrarrestar la aparición de cáncer de próstata resistente. Por supuesto, recomendaciones dietéticas como rica en frutas, vegetales, granos, low fat. En diabetes, el uso, sobre todo en pacientes con síndrome metabólico, la posibilidad de utilizar metformina, ejercicios para el cerebro en el caso de demencia o defectos cognitivos, hacer ejercicios de 150 minutos semanales de moderada intensidad o vigorosos 75 minutos a la semana. Y el Firmagon, que es un antagonista. Nosotros aquí en Venezuela, y lo vamos a ver después, creo que lo voy a comentar para no darles la sorpresa. Fíjense ustedes que las evidencias es que el uso de estatinas a bajas dosis en este estudio prospectivo, 87,000 pacientes en bloqueo hormonal en los hospitales de veteranos, se encontró de que tenían, y lo ven en las curvas, un impacto en la sobrevida general y en la sobrevida específica por cáncer de próstata, aquellos que utilizaban estatinas y bloqueo hormonal. En este estudio para el uso de alendronatos a 70 miligramos a la semana, vemos que hay un efecto protector, las curvas grises, para los que usaban alendronatos. Para la metformina, a pesar de que no hay en el estudio, como lo pueden ver aquí, una mejoría en el Cancer Specific Survival o en la sobrevida general, encontramos que por los efectos de metabólicos que sabemos que existen en pacientes que están bloqueados hormonalmente durante largo periodo de tiempo, hay un verdadero beneficio en el adicionar metformina, sobre todo en pacientes diabéticos, y sobre todo los beneficios en la mejoría de la circunferencia abdominal, el peso, el índice de masa corporal, presión arterial, ¿ok? En los que usaban metformina. El estudio GIRO nos dio, quien tuvo oportunidad de leerlo, de que aquellos pacientes que estaban en bloqueo hormonal y tenían un riesgo importante o historia de enfermedad cardiovascular subyacente, fíjense ustedes que aquellos pacientes que estaban en leuprolide
tienen casi hasta 5 veces el riesgo de tener una enfermedad severa cardiovascular, y más bien estos pacientes, al ponerlos en un antagonista, se veían beneficiados en que mejorábamos la posibilidad de un evento cardiovascular. Entonces, tengámoslo presente, nosotros no utilizamos normalmente antagonistas porque nos ha ido muy bien con pacientes con el uso de los análogos, pero creo que es algo importante o interesante a usarlo en pacientes que sobre todo tengamos un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este último estudio, para terminar con bloqueo, que se publicó este año, el uso de abiraterona. La abiraterona sabemos que es un medicamento que se utiliza muchísimo para el paciente con enfermedad castración resistente, y lo guardamos como que no, este es mi último chance, y sabemos que están algunos inhibidores de la tirosinquinasa. Yo no voy a hablar de eso porque es parte de lo que hacen los oncólogos propiamente, pero sí yo utilizo abiraterona en pacientes de primera línea cuando veo que tienen un cáncer de próstata ya castración resistente. Pero fíjense ustedes que estos pacientes sacados del estudio del STAMPEDE, que eran de alto riesgo, a 2 años de uso de bloqueo hormonal y se les adicionó abiraterona, importante que estos pacientes mencionan no eran castración resistente, hubo un 47% de reducción del riesgo de metástasis y un 40% de reducción en la mortalidad por cáncer. Entonces, agregar abiraterona en estos pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo, ese paciente que tiene una enfermedad de alto volumen, un cáncer, un Gleason 8, 9, 10, que lo operaste, le hiciste la prostatectomía radical, sabes que este paciente tenía márgenes positivos, lo llevaste a radioterapia y a bloqueo adicionado, por favor, yo creo que es bueno adicionar abiraterona como protocolo de tratamiento de estos pacientes agresivos. Por último, voy a hacer el comentario de las terapias focales. Sabemos de la braquiterapia, la CLIO y la HIFU. Mi opinión, y es lo que hemos encontrado y lo pueden ver en las evidencias, son terapias que no están recomendadas, todavía se categorizan como de tipo experimentales. La braquiterapia la mencionan como una opción para pacientes que tienen una sobrevida. Yo creo que es demasiado sobreestimada la de los 10 años. Un paciente que a lo mejor tenga 5 años, no lo puedas operar, ofrecerle braqui, bueno, entre comillas, ¿de acuerdo? Yo no lo recomiendo. Y sobre todo, el concepto de multifocalidad para pacientes en HIFU, porque yo todavía no lo entiendo. El concepto, sabemos que el cáncer de próstata es multifocal, y cómo ofrecemos un tratamiento local para una enfermedad multifocal, ¿no? Entonces, y lo sabemos por trabajos como este, porque ¿en qué se basan las terapias focales? En el uso de la resonancia magnética para guiarnos precisamente a dónde están los tumores. Y ya sabemos de que hay un 25% de cánceres que están omitidos de Gleason 4+3 por medio de la resonancia magnética, incluso hasta tumores mayores de 2 centímetros, que hasta en un 22% no los pueden detectar. Entonces, yo creo que hay que ver con mucho cuidado, y faltan trabajos que puedan ayudarnos a entender el uso de terapia focal como una verdadera alternativa curativa para cáncer de próstata. Bueno, mis conclusiones son insistir en pesquisar pacientes. Creo que la pesquisa tiene sus beneficios siempre y cuando modifiquemos a lo mejor la forma en cómo la realicemos. El seguimiento de nuestros pacientes es fundamental. Hay que seguir fundamentando la ida del paciente al consultorio. Yo no sé si ustedes han visto una disminución por la pandemia de los pacientes de ir a las clínicas. Creo que es fundamental de insistir que el paciente tiene que ir a hacerse su chequeo de cáncer de próstata, individualizar los pacientes, aceptar sus deseos, confiar en las terapias curativas acorde a la experiencia, implementar cambios de hábitos, por favor, dejar de fumar, rebajar, una dieta sana, indicar exámenes genéticos. Creo que esto es un game changer para los pacientes hoy en día, para saber sobre todo a quiénes vamos a ofrecerle tratamiento o quién podemos ser más agresivos. Vigilancia activa requiere de compromiso tanto del paciente como el médico para poder realizarla. Proteger a los pacientes con bloqueo hormonal creo que es fundamental, porque muchos de estos pacientes realmente decimos que se bloquean a largo plazo, y hay que compadecerse de los pacientes que realmente tienen un verdadero dolor en las mamas, los problemas óseos, sobre todo pacientes blancos, flacos,
por favor tengan presente el uso de alendronatos, y faltan trabajos definitivamente para que avalen más la terapia focal. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, ahorita creo que podríamos pasar a preguntas y respuestas. Bueno, Ricardo, excelente tu presentación, como siempre muy completa, muy detallada, de acuerdo contigo, por supuesto, en el hecho de que se trata de una entidad clínica que en nuestro país está, bueno, subregistrada y que más allá, pues, de todos los protocolos de diagnóstico y tratamiento que nos mostraste, lo importante, tal como dijiste en tus conclusiones, es insistir en la pesquisa, en donde es fundamental el seguimiento y, bueno, el tratamiento hay que individualizarlo. Tengo por acá palabras aparte de todas las felicitaciones que ha recibido bueno, de numerosos colegas de todas partes del país. Por acá, la primera pregunta que pude observar por acá por el chat era relacionada a dónde y cuándo, dónde medir vitamina E, o sea, en qué sitios sabes tú que se puede medir vitamina E en los laboratorios en Caracas al menos. Como te digo, no tengo experiencia en la medición de vitamina y de selenio porque la verdad es que no lo conozco, pero creo que es interesante preguntarlo. O sea, porque yo mismo me hacía la pregunta, yo lo confieso, no tengo la experiencia de medir niveles de vitamina E. Yo generalmente en algunos pacientes en una oportunidad, yo medía mucho vitamina B, niveles de vitamina B por sobretratamiento de pacientes que utilizan vitamina D como si fuera agua, y sobre todo por la gran importancia de la vitamina D en sus niveles, porque hay un porcentaje que sabemos importante de la población, creo que es más del 50%, que pueden tener niveles bajos de vitamina D, y bueno, yo trato de buscarla obviamente en pacientes con riesgo de osteoporosis masculina, como son los hombres de raza blanca y que tienen complexión delgada, pero nunca lo he hecho para vitamina E, selenio o niveles de licopene whatsoever, porque de verdad que nunca sabía que lo podíamos incluso medir en sangre, ¿no? Pero sería interesante buscar ahora para sobre todo ver quién se pudiera beneficiar de esto en nuestros pacientes. Sí, nosotros recientemente, por ejemplo, en la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis hablamos mucho acerca, por supuesto, de los tratamientos con vitamina D para la prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Una de las cosas que siempre decimos es que determinar vitamina D es costoso. O sea, es difícil hasta donde hay 2 o 3 centros entre Caracas y Valencia donde puedes determinar vitamina D. Cuando mencionaste lo de la vitamina E, me recordé de que ciertamente no es sencillo, o sea, y debe ser bastante costoso también. Por acá tengo una segunda pregunta donde dices que recomendaciones preventivas en cuanto al estilo de vida que pueden darse a los jóvenes con antecedentes familiares de cáncer de próstata y a qué edad podemos iniciar el cribaje en este tipo de pacientes. Fíjate, nosotros establecimos un protocolo de corte que el paciente con antecedentes de cáncer de próstata familiar deberían de hacerse por lo menos un primer antígeno a los 35 años de edad. Si este antígeno está normal, continuamos la espera de los 5 años hasta sus 40 años, ¿ok? Y los empezamos a chequear todos los años de forma regular. Hoy en día creo que es interesante el adicionar los exámenes genéticos, porque sabemos que se pueden hacer en Venezuela el estudio del BRCA. Lo importante es la interpretación de este examen
a la hora de decidir una modalidad de tratamiento. Yo creo que una cosa es establecer riesgos y otra cosa es decir, bueno, te vas a operar a los 40 años porque tienes un BRCA alto. Yo creo que es más bien establecer el protocolo de examen exhaustivo de este paciente y decir, bueno, llegó el momento de la verdad, hay una gran posibilidad de que hay un cáncer, ¿qué vas a hacer? Eso yo creo que es la conversación que hay que hacer en el consultorio con nuestros pacientes. No sé si respondí toda la pregunta, no sé si me quedó algo por fuera. No, yo creo que está bastante bien clara tu respuesta. Esta pregunta Bueno, que con viene respecto a a lo del estilo continuación, de vida, no, dime. bueno, lo del estilo de vida, ¿verdad? Bueno, mira, lo mencionamos en la charla, es importantísimo el tratamiento de la obesidad. O sea, ves un paciente joven obeso, por favor, mídele, tómate la oportunidad de medirle su índice de masa corporal a este paciente y hazle saber que indistintamente de su estatura, su índice de masa corporal importa mucho por encima de lo normal. Un paciente que tú ves ya con 30 de índice de masa corporal y tú dices, pues yo soy un paciente de esos. O sea, yo decidí actualmente buscar la tarea de rebajar y he tenido ya 13 kilos menos con terapias de otros tipos, incluso utilicé un balón, pero buscando, porque fíjate, yo a pesar de que soy muy alto, tengo un índice de masa corporal que nunca pasaba menos de 30 y eso se considera bajo los estándares un paciente obeso. Y sabemos hoy en día que el paciente con obesidad tiene una gran importancia por el microambiente tumoral y que en el momento que el cáncer se desarrolla, esto favorece la agresividad del tumor y una inhibición del sistema inmune para atacar el cáncer. Y bueno, con la alimentación, lo más posible una dieta mediterránea, baja en frituras, pescados, mariscos, disminuir las carnes rojas a una vez por semana, preferiblemente, que no sean con un alto nivel de cocción, preferiblemente cuidar el azúcar, o sea, a los que les encanta tomar jugos, por favor, bájenle los jugos, es preferible comer la fruta, y es lo que nos recomiendan la gran mayoría de los nutricionistas, coman la fruta, con frutas con conchas, que tengan bajo índice glicémico. Esas serían las recomendaciones dietéticas o nutricionales para los pacientes para prevenir cáncer de próstata. Vale, buenísimo. Yo creo que aquí todos, bueno, la mayoría de las personas presentes te conocen y saben lo alto que eres, porque eres tan alto como un centro de la NBA. O sea, que ese índice de masa corporal de verdad, para mantenerlo por debajo de 30 no está fácil. Ok, No, yo hablando de llego alimentación, Carlos. llego a guardia. Mira, hablando de alimentación, por acá hay una pregunta que de verdad me llamó muchísimo la atención en relación al papel de la microbiota en la incidencia y evolución del cáncer de próstata y si los probióticos tienen alguna utilidad como preventivo o como tratamiento. No, nada demostrado sobre el momento a la parte de la microbiota. O sea, la microbiota sabemos que es un ambiente que favorece sobre todo la parte intestinal como tal. La microbiota se ha hablado mucho como parte de la desregulación de ciertos balances en pacientes, sobre todo, por ejemplo, los que son del síndrome del espectro autista, que está muy en boga actualmente, pero para cáncer, quizás para cáncer de colon pudiera ser más, pero en cáncer de próstata yo no he encontrado nada al respecto. Perfecto, ok. Aquí hay una pregunta, la voy a adelantar, pero creo que tiene que ver con lo mismo. Me parece que la acabas de contestar, pero alguien pregunta acerca de si hay alguna evidencia que demuestre que es efectivo el tomar medicamentos naturales. Ninguna. O sea, medicamentos naturales para el cáncer de próstata como tal, no lo hay. O sea, no lo hay. Un paciente ya con un diagnóstico de cáncer de próstata, olvidémonos de tratamientos naturales porque no ejercen ningún tipo de efecto. Sabemos para la próstata benigna, que es un tema completamente distinto, ya todos los urólogos lo conocen, el sopalmeto, el Pigium, que tienen efectos sobre los síntomas más que de la próstata, bueno, no tienen ningún efecto sobre ni crecimiento ni regulación de como tal de la próstata. Incluso está demostrado que, por ejemplo, el sopalmeto puede tener influencia sobre disminución de la dihidroepiandrosterona o incluso de la DHT,
bajar el deseo sexual, pero en cáncer como tal, nunca no tiene ningún papel. Perfecto. Cuando hablabas del tratamiento hormonal y mencionabas el riesgo pues de padecer de osteoporosis en el hombre y mencionabas entre los tratamientos al alendronato 70 miligramos por semana o al denosumab, preguntan por acá si tienes alguna experiencia o conocimiento en relación al uso de bifosfonatos de uso mensual como el risedronato o de uso anual como el ácido zoledrónico para este tratamiento. Yo más que todo de lo que usaba es el ácido zoledrónico, es lo que más tengo experiencia de uso, es lo que realmente ha estado más disponible en el país y es lo que había demostrado toda la vida en pacientes con cáncer de próstata que tienen bloqueo hormonal prolongado a tender a colocárselo. Ahora, esto ha sido como una terapia medio empírica donde, bueno, o sea, lo indicas en el papel, pero creo que el verdadero papel del urólogo en conjunto y con el oncólogo es monitorizar al paciente con bloqueo hormonal y no solamente decir, bueno, tu antígeno está bien o está mal, está subiendo, te bloqueo, no te bloqueo, te pongo en intermitencia, sino realmente abordar al paciente en la consulta y preguntar, bueno, todos los síntomas de si desea volver a tener relaciones sexuales, cómo está la libido, cómo está la parte cognitiva, y estudiar y hacer estudios óseos para osteoporosis en pacientes para saber realmente si se beneficiarían o no de utilizar el alendronato. No solamente hacerlo como una indicación de que, bueno, tienes 2 años utilizando bloqueo hormonal, tú sabes, hay que colocarte el alendronato por si a las moscas. No, vamos a estudiar al paciente y decir, bueno, ¿tienes osteoporosis o no tienes? Porque si no tienes osteoporosis no tiene ningún tipo de indicación a lo mejor colocártela, ¿no? Entonces, eso también es importante acotarlo. Claro, sería un interesante papel de trabajo entre la Sociedad de Urología o la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis como una forma de estudiar o hacerle seguimiento a la osteoporosis al cáncer de próstata en pacientes tratados hormonalmente como una causa secundaria de osteoporosis y verificar hacer el seguimiento apropiado de las terapias con bifosfonatos o incluso con terapias autoformadoras como el abaloparatide o el teriparatide. Ajá, perfecto. Por acá nos preguntan cuál es el valor del antígeno prostático total cuando se debe biopsiar al paciente. Es una pregunta muy difícil de responder. O sea, es que el valor del antígeno, yo creo mucho en la clínica del paciente más que el valor solo del antígeno. Y mis colegas urólogos van a estar de acuerdo conmigo. Yo he visto pacientes con prostatitis con antígenos de mayores de 10 y de 14, que sabemos que después de 10 de antígeno hay una alta probabilidad de que pueda tratarse de un cáncer, sobre todo si tiene una relación. Recordemos que la relación del antígeno del libre y el total solamente tiene una verdadera efectividad cuando tienes un antígeno entre 4 y 10. Ya después de eso no tiene, o menos de eso, no tiene ningún tipo de efectividad si es del 8% o no, para la probabilidad de cáncer. Creo que el antígeno prostático solo como valor no sirve como método para decidir si es una biopsia. Bueno, claro, tienes un paciente que tiene 3.000 de antígeno, que tiene 2.000, 1.000 de antígeno, bueno, mira, eso es un cáncer de calle, e incluso es el paciente que yo lo veo el valor y digo, bueno, lo más probable es que lo sea, pero igual yo analizo otros factores como, bueno, este paciente cómo está la hemoglobina, si tiene anemia, le hago el tacto para ver si de verdad cómo está la próstata, si de verdad es una próstata pétrea, infiltrada, no móvil. O sea, es para acercarme a la aproximación de que este paciente le voy a hacer la biopsia. Pero el valor de antígeno solo no es un método adecuado solamente para aproximarte y decidir la biopsia. No sé si eso responde a la pregunta de la persona. Ok, yo pienso que sí. De todas maneras, bueno, si nos hace algún comentario más adelante te lo informaré. Por acá me pregunta el doctor Marín, excelente conferencia, ¿cuál es el futuro de los radiofármacos en cáncer de próstata con metástasis ósea?
Doctor, gracias de verdad por asistir a la conferencia. Mira, el papel de los radiofármacos creo que como todo son modalidades de que van a estar en estudio. Creo que quienes realmente lo van a ver como beneficio son los oncólogos médicos, porque ya nosotros ese paciente probablemente con el radiofármaco no lo vamos a ver todavía en principio, y sabemos que muchos pacientes, después de que a lo mejor nosotros los tratamos con la prostatectomía radical o ya lo vemos en el post-adyuvancia de la radio, muy pocos pacientes con bloqueo hormonal vuelven otra vez al urólogo ya con seguimiento porque buscan alternativas con el oncólogo. Creo que esto es una pregunta que a lo mejor más el oncólogo médico te lo pudiera responder, pero como todo depende de los trabajos y la evidencia que hay a nivel científica. Excelente. Por acá, la doctora Terán, Ana Terán, te da un comentario, te felicita por tu excelente presentación. Dice que no ha visto en Caracas la medición de vitamina E, los niveles de selenio sí. Dice también que nos apoya con la investigación, que va a hacer la tarea. Y te pregunta qué medicamentos se indicarían en un paciente con metástasis ósea y cerebral, o sería ya un tratamiento paliativo. Lo más importante del paciente, Anita, saludos, mi amor, ella estudió conmigo en la universidad, ella es médico internista, de verdad una persona muy cariñosa. Fíjate, el tratamiento de apoyo del paciente con metástasis ósea, lo más importante es catalogar si es un paciente oligometastásico, si es un paciente con full metástasis óseas, en dónde están localizadas las metástasis, paciente tiene dolor o no tiene dolor, o compromiso incluso sobre todo de la columna vertebral, o afectación o posible afectación con las metástasis a nivel de la columna, porque estos pacientes incluso en la evolución clínica tienden a quedarse incluso con problemas de tipo funcionales para caminar, terminan en sillas de rueda. Entonces, es muy distinto. A la mayoría de estos pacientes los terminan bloqueando, ¿de acuerdo? Los terminan dándoles bloqueo hormonal de primera entrada y de primera línea. Lo que es importante, como te dije, por ejemplo, si es un paciente oligometastásico, sabemos hoy en día el papel importante de que estos pacientes pueden ir a cirugía radical por oligometastásico y se van a ver beneficiados realmente del tratamiento local de la enfermedad, y luego los tratas con adyuvancia para control de la enfermedad metastásica y se evolucionan muy bien. Ahora, no así el paciente con metástasis en todo el cuerpo que tiene dolor, porque ya el paciente que tiene dolor es un signo de muy mal pronóstico. Prácticamente estos pacientes tienen que ir a quimioterapia y la sobrevida creo que es más o menos entre 1.2, casi 2 años, ¿no? El paciente que no tiene dolores óseos y que tiene metástasis es el paciente que nos interesa desde el punto de vista de que puede mantenerse en el tiempo muy bien con bloqueo hormonal total. Como mencioné anteriormente, es muy importante establecer las cadenas de riesgo cardiovascular, sobre todo para plantear si este paciente va a utilizar análogos de la gonadotrofina o amerita un antagonista. Esas serían quizás las definiciones de cómo un paciente metastásico, y bueno, la metástasis cerebral ya iría para radiooncología propiamente para que el radioterapeuta a lo mejor le ofrezca radioterapia, y va a depender muchísimo de la función cerebral, pero ya ese paciente tiene muy mal pronóstico, ¿no? Claro, claro. Ok, la doctora Carmen Umbría hace 2 preguntas. La primera, ¿la indicación de velocidad del antígeno prostático la realizan ustedes en determinado momento? Fíjate, yo no realizo la medición de la velocidad del antígeno porque eso es un cálculo con una ecuación logarítmica. Es complicado, hay algunas fórmulas que lo traen. Desde el punto de vista del flujo de la consulta, me tardo mucho tiempo para hacer el cálculo, y creo mucho en no más que calcular la velocidad del antígeno, el verdadero seguimiento de la consulta. Ahora, tú quieres, creo que el protocolo de la velocidad, por ejemplo, un paciente que tú ves por primera vez y tienes la posibilidad de tener otros antígenos anteriores, que no es un paciente muy bien seguido, es un paciente que prácticamente está llegando de paracaídas por primera vez al consultorio, sí creo que se vería beneficiado del cálculo de la velocidad del antígeno,
para poder saber si se le estima el riesgo de que ese antígeno pudiera tener mayor de 0,75 nanogramos por año, o sea, por decilitro por año, como una probabilidad de que tenga un cáncer de próstata, ¿no? Vale, interesante. Y la doctora Umbría, en su segunda pregunta, menciona, hace un comentario Perdón, te primero, voy a dice que las interrumpir. doctoras han... El papel de Dime. la velocidad del antígeno, sobre todo, también es fundamental. Ahí sí, quizás más que en el diagnóstico, es en el seguimiento de pacientes tratados por cáncer de próstata, porque el doblaje del antígeno, ¿de acuerdo? Mayor a los 15 meses, son factores realmente predictores de una enfermedad severa, o sea, de que van a fallar bioquímicamente, de que van a tener metástasis y hay que tratarlos más agresivamente, ¿no? Entonces la indicación estaría, la indicación de la velocidad estaría, digamos, justificada dentro de cualquiera de las fases del tratamiento, bien sea la vigilancia activa o los protocolos como tal de radioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero sobre todo para medir la velocidad la velocidad no Progresión. solo, sino para ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Porque muchos pacientes cuando seguimos de a poquito del día a día, esos antígenos aumentan como muy poquito y entonces, bueno, espérate 3 meses y en 3 meses, pero la velocidad realmente pudiera darnos un poquito más de información. Entonces sí, creo que indicado en calcularlo. Vale. Y ya para terminar, me quedan nada más dos preguntas. Dice la misma doctora Umbría, acá comenzaba la pregunta con un comentario diciendo que las doctoras Marjorie Chaparro y la doctora Aisa Manso de la Sociedad Venezolana de Ya. Oncología han realizado exposiciones donde el estudio que recomiendan para determinar la localización de enfermedad local ganglionar o recaída es mediante la realización de tomografía por emisión de positrones. Es un estudio costoso, pero que si tú compartes esa recomendación, O sea, es la yo creo que pregunta. eso, exacto, si es para diagnóstico de MT ganglionar, si tú quieres ver MT ganglionar, porque, y lo van a compartir muchos de mis urólogos, que la mayoría de las tomografías que nosotros vemos en el día a día, la mayoría de las tomografías de un paciente cáncer de próstata, a lo mejor con antígenos o sea, que llegan hasta 20, la mayoría son normales. El antígeno prostático de membrana, o sea, el PET por antígeno prostático de membrana, hay que verlo con mucho detenimiento. Coincido con la doctora Manso, y era la doctora Chaparro y la doctora Manso que quería mencionar durante la charla, pero se me olvidó el nombre, y ellas son unas duras en el uso de estos Total. sistemas, y coincido con ellas que yo recomiendo, de hecho ya yo no me gusta hacer lo posible, gammagrama óseo. Creo que el papel del uso del PET con PSMA, si quiero buscar ganglios, es importante, pero si quiero buscar metástasis ósea, lo busco con fluoridoxiglucosa, con 18 desoxiglucosa, no con antígeno prostático de membrana, porque creo que para metástasis óseas, antígeno prostático de membrana no me gusta tanto. Vale. Y la última pregunta del doctor Luis Sánchez. Yo creo que esto lo mencionaste, pero para recordarlo, una vez que el paciente tiene cáncer prostático, se opera o se le hace radioterapia, quimioterapia, ¿cuál es el porcentaje de recidiva? O sea, sabemos, es que va a depender mucho de la población de riesgo, doctor Sánchez, va a depender mucho de la población de riesgo que tú estés manejando. Por ejemplo, yo creo que el paciente con un Gleason 6, que los estamos, por cierto, viendo cada vez menos, sabemos que estos pacientes progresan, tienen una baja progresión. Creo que lo del nivel de progresión, el verdadero beneficio de ver quién podía progresar es en el uso de marcadores tumorales como el de Codex, o sea, hay distintas metodologías para estimar la posibilidad de progresión de la enfermedad y los exámenes genéticos. Lo que pasa es que son costosos y no todos los pacientes lo pueden pagar. Entonces, ahí es donde viene, si nosotros quisiéramos hacer muchos estudios, hacerle de todo al paciente como para poder darle una verdadera assessment del riesgo que tiene de progresar la enfermedad, pero lamentablemente la mayoría de los pacientes no cuentan con el recurso económico para hacerse todo esto. Es más, a veces incluso cuando tienen que pagar cuando tienes un cáncer de alto riesgo,
por ejemplo, que sí, que es un Gleason 10 y no saben si realmente es un Gleason 10 o tiene un parámetro de variación de que no sea glandular, hacerse el estudio de inmunohistoquímica. Oye, se lo piensan incluso hacerlo porque les cuesta dinero. Ahora, el deber ser es que deberíamos de ofrecer todas estas alternativas para saber quiénes pueden progresar o no. Porque incluso sabemos que hay Gleason 6 que pueden no progresar rápidamente y hay unos que sí. Y ellos se ven beneficiados de, por ejemplo, de estos estudios de marcadores tumorales. Sabemos que, por ejemplo, el paciente de alto riesgo, o sea, el Gleason 8, 9 y 10, prácticamente ya yo ni siquiera lo manejo conservadoramente como que, bueno, te operaste y vamos a ver el nivel de antígeno. No, mira, sabemos de que tú vas a ir a un tratamiento multimodal con radioterapia de salvataje y bloqueo hormonal. Yo lo que siempre espero es después de, o sea, como estamos en el interín de recuperar la continencia, me doy la tarea de esperar por el antígeno después del mes. Yo hago el protocolo del mes y luego cada 3 meses durante el primer año el antígeno prostático en el postoperado. Pero el paciente con alto riesgo, mira, lo manejo agresivamente. El Gleason 7 depende de los factores, como te dije anteriormente, depende del volumen de Gleason 4 que haya tanto en la biopsia previa como en la biopsia final, porque esos son factores predictores de recidiva tanto local como de metástasis en estos pacientes. Y eso es lo que nos va a dar, por supuesto, los ganglios linfáticos, aunque la mayoría de las linfadenectomías que nosotros hacemos en pacientes con Gleason, o sea, con Gleason moderados, que tienen menos de 20 de antígeno, la gran mayoría nos dan negativos en la biopsia, la gran mayoría. De verdad que son contados los casos que yo puedo decir que he tenido, que les he hecho linfadenectomía y me salen positivos a la biopsia. Hay un comentario que también el patólogo le da como flojera analizar los ganglios y entonces tú sacas ese verguero de ganglios de la cavidad y no, hay 1 o 2 ganglios y sabemos que la grasa requiere de un examen realmente exhaustivo de la grasa de los ganglios para poder ver cuántos hay, que son factores predictores, la positividad de esos ganglios y el número son factores predictores de agresividad en estos pacientes. Vale, buenísimo. Bueno, ya no hay más preguntas por acá, salvo bueno, como te mencioné, gran cantidad de felicitaciones por tu conferencia y por compartir, pues, todo este conocimiento de manera tan concisa y académica. Tu palabra final, estimado amigo, para cerrar. Perdón, ¿no te escuché? Tus palabras finales para, bueno, dar por terminada la actividad por la noche de hoy. Ay, muchísimas gracias, doctor Pastor, de verdad, y a todos los que me acompañaron en la noche de hoy. Para mí es un honor estar, tenía mucho tiempo que no daba una conferencia para médicos. Esto representó para mí un desafío porque resumir cáncer de próstata en términos de cosas nuevas, y fíjense ustedes tantas preguntas que se hicieron de cosas que están en estudio, que están ahí, es muy difícil aglomerar en una sola conferencia todo lo que es con respecto a cáncer de próstata. Los que discutimos y somos expertos en el área, todos los días nos estamos investigando y entrenándonos en esta vía, y sobre todo creo que este tipo de actividades como la que está haciendo el Grupo Leti nos ayuda a compartir nuestras experiencias y a enriquecernos justamente de las experiencias de nosotros, porque al final lo que importan son nuestros pacientes, sin egoísmo de si tú tienes más pacientes que yo o no. Cáncer de próstata, como lo mencionamos, es la primera causa de muerte de cáncer en hombres en nuestro país y tenemos que seguir incentivando estrategias para bajar esos niveles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todas los colegas que estuvieron conectados con nosotros en estas, bueno, prácticamente 2 horas de interesante academia. Muchísimas gracias, pues, por tu tiempo, por tu dedicación. También darle las gracias bueno, al equipo del Grupo Leti que hizo posible también la transmisión de este evento en los nombres de Ana Julia Jiménez, Farah Arbeláez y Ricardo Cadenas. A todos ustedes, en nombre del Grupo Leti, pues será hasta la próxima oportunidad, recordándoles que esta actividad pues queda grabada y una vez editada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF. Los invitamos a que se
suscriban y que activen las notificaciones para que sigan todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes todos los días a todas las especialidades que hacen vida en nuestro país. Ahora nuestro compromiso es mayor con todos ustedes y así lo declaramos. Será hasta la próxima. Que tengan muy buenas noches y bueno, muy buen provecho también. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran abrazo y será hasta la próxima. Qué gusto tenerte. Hasta luego a todos. Chao, chao.